La matanza de San Valentín, un frío ajuste de cuentas entre mafias ocurrido el Día de los Enamorados, pero completamente contrario al amor. En 1929, Al Capone, en el mundo criminal de los Estados Unidos de América, ya era el hombre más reconocido del mundo. Su nombre completo era Alphonse Gabriel Capone. Nació en Brooklyn en 1899, hijo de inmigrantes napolitanos. A los 14 años ya había amenazado de muerte a su maestra. Su alias en el mundo criminal donde se desenvolvía era Scarface. Fue escalando hasta lo más alto de la familia Colosimo en los primeros años de la década de los años 20. En 1925, después de fallar en un asesinato, obligó a retirarse al jefe de la familia Big Jim Colosimo, convirtiéndose en el capo de la organización. Desde esta fecha, Capone fue el gángster más famoso de los Estados Unidos. Para esa época en Estados Unidos, el gobierno, a través de la enmienda Volstead, declaró que el consumo y tráfico de alcohol estaba prohibido, lo que provocó un gran negocio del crimen organizado. Capone era un vehemente defensor del negocio del alcohol y como la dimensión del ejercicio ha aumentado la violencia entre los grupos que querían apropiarse de la mayor parte. Siendo la banda de la mafia irlandesa dirigida por Bugs Moran su competencia más grande, así lo creía Scarface. A Al Capone le encantaba ser una celebridad. Este famoso mafioso llegó hasta este punto porque no trataba de esconderse. Quería siempre resaltar en todo. Permitía que lo entrevistaran y le tomaran fotografías, llegando a ser el primer gángster célebre de Estados Unidos. Poseía un imperio delictivo que controlaba apuestas, prostitución, venta ilegal de licor, sobornos, narcótico, robos, negocios de protección, asesinatos de Chicago, según los reportes del FBI en 1929. Todas estas actividades ilegales ejecutadas impunemente debido a que las investigaciones las conservaba en la jurisdicción de Chicago por medio de actos de corrupción para que en ningún momento pudieran notarlas. Tenía conexiones políticas y policiales conocidas públicamente. Además, se jactaba de su preocupación por la comunidad y participaba en obras benéficas. En 1929, Capone ya había acabado con toda su competencia en Chicago menos con Moran, aunque nunca se le pudo probar ninguno de los delitos, eliminando la competencia. En una fría mañana de invierno, cuando Al Capone, el temido líder de la mafia de Chicago, decidió tomar cartas en el asunto. La rivalidad entre las bandas por el control del lucrativo negocio del alcohol ilegal se había vuelto insostenible. Capone sabía que tenía que actuar y lo haría de manera que dejaría a todos temblando. Todo fue meticulosamente elaborado. Capone reunió a su grupo más leal de gángster y dándoles instrucciones claras. Debían infiltrarse en el garaje de la banda rival, liderada por George Bugs Moran, para hacerles creer que recibirían un cargamento ilegal de alcohol valioso y así poder atraparlos desprevenidos. Entonces la organización de Moran recibió el aviso de la vialidad que una gran parte del alcohol perteneciente a la banda de Capone podía estar en su poder. Era muy común el robo de las mercancías entre organizaciones mafiosas, por lo que decidieron ir al almacén de SMC Carthage en North Clark Street. Como era una operación grande y la banda de Moran, por ser irlandesa, estaba menos estructurada que las organizaciones italianas, era necesario que Moran se apersonara en el movimiento que iban a realizar. Ese 14 de febrero de 1999, un evento siniestro sacudió las calles de Chicago. El aire estaba cargado de misterio y tensión, como si el mismísimo diablo estuviera preparando su jugada maestra. La ciudad, conocida por su corrupción y violencia, estaba a punto de presenciar un acto de terror que quedaría grabado en la historia como la matanza de San Valentín. Los hombres de Al Capone se vistieron de policía y se dirigieron al garaje de North Clark Street, donde debía estar Moran y sus secuaces esperando ansiosos. El ambiente era tenso, pero nadie sospechaba lo que estaba por venir. Sin embargo, Moran se retrasó y en el camino hacia el garaje vio un vehículo policial muy cerca. Entonces decidió no ir hasta allá, quedándose en una cafetería. Llegaron hasta el lugar Peter y Frank Gusenberg, Albert Kachelek,
mano derecha de Moran, Adam Heyer, su contador, Reinhard Swimmer, John May y Albert Weishaupt, quien se parecía mucho a Moran físicamente. En el almacén, el grupo de Moran observaron que se acercaron al parecer 2 policías uniformados y 3 paisanos. Hicieron al grupo alinearse contra la pared de frente a la misma, creyendo que los detendrían. Los integrantes de la asociación correspondiente al Capone ordenaron comenzar con la operación, ya que confundieron a Weishaupt con Moran, abriendo fuego sin contemplación. Las balas volaron por el aire, cortando la quietud del mundo. El sonido de los disparos se mezclaba con los gritos desesperados de las víctimas que intentaban huir de la masacre. Los acribillaron a tiros con subfusiles Thompson y pistolas del 45. Pudieron recargar armamento siguiendo con los disparos. A May y Clark los remataron con disparos a quemarropa en la cara. Luego los asesinos que estaban uniformados salieron del lugar encañonando a los que estaban vestidos de paisano y se marcharon en el coche de policía. Moran, que había llegado tarde a la cita, se salvó milagrosamente de la muerte. Desde una distancia segura observó horrorizado cómo sus hombres caían uno a uno, víctimas de la violencia desatada por Al Capone y su banda. Los cuerpos se amontonaban en el suelo, formando un macabro paisaje de muerte. La matanza duró apenas unos minutos, pero dejó un saldo desgarrador. Más de 7 hombres perdieron la vida en ese fatídico día de San Valentín. Las calles quedaron teñidas de sangre y el nombre de Al Capone resonó con más fuerza que nunca en los oscuros rincones de Chicago. Todo lo planificado había salido a la perfección. Los habitantes de esa zona, entretenidos, creyendo que los funcionarios policiales respetables habían detenido a 2 criminales llevándolos a su respectivo vehículo, no se percataron de todo el exterminio ocurrido allí, por lo que pudieron salir tranquila e impunemente del lugar. Existen muchas versiones que incriminan al propio Moran de haber sido el autor intelectual de este espantoso homicidio. Danos tu opinión en los comentarios y deja un like para que nos puedas apoyar a seguir subiendo contenido. La policía se presentó en el lugar y aún Frank Rosenberg estaba vivo, por lo que pudieron interrogarlo, preguntándole por el autor de los disparos, pero a pesar de tener 14 tiros, él dijo que nadie le había disparado. Luego de 3 horas, ya en el hospital, falleció manteniendo su juramento de omertá. Esta terrible masacre fue difundida fulminantemente en todo el país. Los medios de comunicación expusieron con fotos muy crudas los resultados de esta horrorosa ejecución. Violencia jamás vista, a pesar que los ciudadanos de Chicago ya les eran familiares estos tipos de crímenes. Comenzaron las investigaciones tanto policiales como periodísticas, pero al parecer nadie vio al vehículo que se acercó al almacén con los ejecutores de este crimen. Un Cadillac negro, desaparecido completamente de los alrededores donde ocurrió todo. Al parecer se consiguió un Cadillac que fue totalmente destrozado por el fuego, asumiendo que podría ser este el vehículo utilizado para tal fin. También hubo personas que les pareció que vieron entre los victimarios a Jack McGunn, apodado como Machine Gun. Este quería vengar la muerte de su padre y tuvo la oportunidad de hacerlo con lo sucedido, aunque sus declaraciones afirmó insistentemente que él estaba en un cuarto de hotel con su novia ese día. A medida que iban avanzando en las pesquisas, hubo indicios que mostraron a Al Capone como culpable. No obstante, al interrogatorio este mafioso irónicamente alegó que para ese momento se encontraba en Miami Beach, a pesar que el fiscal George E.Q. Johnson describió lo que había pasado como el crimen más espantoso en la espantosa historia criminal de Chicago. Del horror y la violencia desatada, Capone logró mantenerse impune. La falta de pruebas sólidas y testigos dispuestos a hablar hicieron que el caso quedara sin justicia. La matanza de San Valentín se convirtió en un símbolo del poder y la impunidad de Capone, quien gobernaba las calles con mano de hierro. En vista del enorme poder que ejercía Al Capone, el gobierno federal dio la orden de acabar con la asociación de este gángster, por lo que designó al incorruptible Eliot Ness, apoyado por el agente de servicios internos Frank J. Wilson, quienes lo investigaron en detalle. No lograron probar que Al Capone hubiese ejecutado ninguno de los crímenes que se le señalaban. Sin embargo, lo detuvieron por evasión impositiva y la repetida violación de la ley Busted. Al Capone entre rejas. En octubre de 1931 lo condenaron, obligándolo a pagar $80,000 y cumplir con 11 años de prisión, los cuales los inició en la cárcel de Atlanta, donde tenía múltiples privilegios, beneficios y poder.
En vista de ello, ordenaron su traslado a la isla de Alcatraz. Allí se le desarrolló sífilis que había contraído anteriormente. En 1939 fue puesto en libertad por buena conducta. Se recluyó en su mansión de Miami Beach. Falleció por una falla cardíaca el 25 de enero de 1947 allí mismo. A lo largo de los años, el caso ha sido objeto de numerosas especulaciones y teorías conspirativas. Algunos creen que Al Capone fue el responsable directo de la matanza, mientras que otros apuntan a su rival Moran como el autor intelectual. La verdad nunca se ha revelado por completo y quizás nunca lo haga. Comenta qué historia te gustaría ver en el canal y suscríbete para no perderte ningún relato de terror. Te dejo aquí otro video. El secuestro de Charlie Ross, un tranquilo día en familia, hasta que un hombre se acerca regalando dulces a los niños y acaba en una tragedia.